¿Qué pasa con ustedes, mis hermanos? Bueno, vamos a continuar. El día domingo estuvimos analizando lo que corresponde a este tema que estamos viendo sobre el, el origen de la Biblia y que a final de cuentas, pues estamos en la parte del origen, en el canon de la Biblia. El día domingo, desgraciadamente, tuvimos un cierto problemilla por ahí, con eh, el internet y pues resulta que no se pudo grabar y sin repetir propiamente el estudio, sí vamos a continuar y a ver la parte medular y principal que es esta y que vamos a poner a partir de aquí. De aquí, en donde vemos a a Jacob, sus mujeres y lo que sería prácticamente, vamos a decir, a ver eh, cómo se inicia, cómo se va a fraguar el pueblo de Israel. Y aquí estamos viendo que son dos mujeres, dos siervas, 12 hijos, son las 12 tribus de Israel. Y bien, bueno, esta parte ya es eh, eh, y nos quedamos pues prácticamente cuando Jacob es prosperado estando con Labán y bueno, ahí tiene ya su familia no completa porque aún falta uno de sus hijos, pero Labán no lo quiere dejar ir y con trampas y engaños lo retiene. Pero en ese tiempo Dios favorece a Jacob y se hace muy rico, de tal manera que los hijos de Labán murmuran contra Jacob y pues él se ve obligado a ir. El Labán lo persigue, pero aquí Dios le advierte a Labán que no le haga mal a Jacob. Y sin embargo, veíamos cuál es la razón por la que Labán argumenta perseguir a Jacob. Y es que cuando Jacob sale de la tierra de Aram, una de sus mujeres, Raquel, se lleva los ídolos de su padre. Y esto es lo que reclama Labán a Jacob. Aquí, mis hermanos, yo les comentaba que de alguna manera, bueno, nosotros ya habíamos visto cómo eh, Abraham, o habíamos especulado o supuesto que Abraham pudo haber salido, o más bien no Abraham, sino su familia, su padre con toda su familia de Ur de los Caldeos, porque ellos empezaron a conocer a Jehová Dios y ahí era una tierra idólatra, una tierra que adoraban, eran de una religión politeísta muy marcada. Y bueno, padre de Abraham, Nacor, se establece en Aram. Y ahí en Aram, Dios le hace la promesa y le habla a Abraham y le ofrece una tierra donde será una gran nación. Y bueno, aquí entendemos pues cómo se establece la relación de Dios con Abraham. Sin embargo, vamos a ver, según esto, lo que aparece aquí, que realmente no conocían a Dios. Eso es muy interesante, mis hermanos, porque eh, no tenían una definición, vamos a hacerlo, a pensarlo así de esta manera, una definición clara de lo que sería el culto al Dios único, a Dios Jehová. Ellos pues, como todas las naciones o con todos los pueblos de esa época, eh, entendían que había un ser poderoso que normaba la vida de los hombres y que de alguna manera se manifestaba, como ya lo vimos en el estudio pasado, en el capítulo pasado en el cual
analizábamos las formas en las que Dios se comunica con los hombres o los hombres con Dios. Y veíamos que hay muchas maneras, desde visiones, sueños o de algunas muy subjetivas, y las analizamos. Yo creo que ciertamente Dios, como después dice uno de los apóstoles, siempre le ha hablado al hombre, siempre ha estado a su lado. El problema que presentamos, mis hermanos, es que no sabemos escuchar, no entendemos el mensaje de Dios muchas veces, y pues eso nos limita, y en este caso vamos a ver cómo aquí de una manera clara entendemos pues que a pesar de que Abraham, Isaac y Jacob tenían esa relación estrecha con Dios, pues aún no se puede considerar que lo pudiesen conocer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se están peleando por unos ídolos, los ídolos de su padre, que es lo que reclama Labán a Jacob. Y bueno, ahí en la historia, en la narrativa, encontramos que Jacob, enojado, le dice, bueno, a ver, busca, y si algo tienes, pues llévatelo. Pero Raquel los esconde en una parte donde él no puede encontrarlos y no los encuentra. Vienen los reclamos y termina con esta frase que está citada en Génesis 31:53, en que dice que ellos juran por el Dios de Abraham y el Dios de Nacor. Dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Es decir, identificaban al Dios porque identificaban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y en este caso el Dios de Jacob, porque no sabían quién era. ¿Cómo lo identificaban? Nosotros sabemos, posteriormente, ya lo veremos más adelante, cómo en la revelación que Dios hace a otro de sus siervos, a Moisés, Moisés le pregunta, bueno, ¿y yo quién les voy a decir que me manda? ¿Quién eres? Y es cuando aparece el nombre de Jehová, y él les dice, Jehová, así les vas a decir al pueblo, yo soy. Y esa definición de yo soy tampoco nos dice mucho, porque a final de cuentas, mis hermanos, vamos a entender la subjetividad de Dios, porque como dice eh, Salomón en sus salmos, los cielos de los cielos no te pueden contener, está en todos lugares al mismo tiempo, por ella sus cualidades de omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede, está en todo lugar. Entonces, no podemos imaginar algo así y que en esa época, ciertamente, pues ni idea tenían. Por eso es que ellos tenían estos ídolos y aquí nos preguntaríamos, la pregunta sale, ¿quién es el Dios de Nacor por el que juzgan y el Dios de Abraham? Pues es el mismo, es el único Dios. Fíjense mis hermanos qué curioso, yo escucho en la XCU y cuando va a comenzar el noticiero a las 6:30 de la mañana, hacen una cortinilla muy interesante en la que es una especie de oración y claman a Dios y dicen esta frase, como te llames Señor, que de cualquier manera eres el mismo. Y se manera de manera general a la idea de Dios, del Dios poderoso, del que rige la tierra, el mundo y todo, pero que muchas veces no terminamos de entender y sobre todo que no cerramos nuestra mente, nuestro corazón a su palabra y no dejamos que nos guíe. Yo creo que aquí se hace muy evidente en este relato de cómo se origina el pueblo de Israel, porque vamos a ver si concluimos hoy con esta parte que es el origen. Y bueno, entonces, miren, vamos a ver entonces quiénes son estos dioses o estos ídolos que tenía Labán, tío abuelo de Abraham, hermano bueno, creo que era el hermano de Abraham, hijo de Nacor, tío abuelo de Jacob, y que así también probablemente los tuvo, o sea, de alguna manera sí vamos a ver cómo era algo recurrente. Bueno, estos ídolos se citan en la Biblia y se les conoce como terafín.
Esta es una palabra que se traduce como los dioses del hogar o ídolos familiares. Se toma este concepto hoy en día. Los estudiosos de la Biblia no les gusta mucho esta terminología y tratan de sacarlo, porque hay que recordar, ahorita vamos a ver esa razón más adelante, pues, y ya a través de los estudios vimos cómo Dios dice que es el único Dios verdadero y que no habrá nada más. Esto es muy interesante, porque miren, mis hermanos, nada más se lo cito por ahí. Si nosotros nos referimos al libro de Jueces, que ya estaba formado el pueblo, en Jueces, en el capítulo 17, habla de la historia de un levita que hace las funciones de sacerdote y de un hombre, eh, Micaía, que hace una imagen tallada y que tiene sus terafines también. Y llega este levita y lo invita a que sea sacerdote de su casa. Y él acepta. Posteriormente llegan por ahí ciertas personas de los mismos pueblos de Israel y secuestran prácticamente a este levita y le proponen que para qué va a ser sacerdote de un solo hombre si puede ser sacerdote de toda una tribu. Y pues él se va con ellos y se llevan la imagen y los terafines. Esto ya es en Jueces. Igualmente también en el capítulo 19 de Jueces, por ahí está la historia también de un levita y de su concubina, la cual es abusada por los hijos de Benjamín. Y ahí narra la historia como en esa época decía que no había rey y que cada quien hacía como le parecía. Estamos hablando mucho después ya del pueblo establecido. Vamos a regresar ahora nuevamente para con, para con Jacob, para esta época, y cómo se hace ese pacto con Labán. Ponen un mojón, una señal de la cual dicen, de este para un lado eres tú y de aquí para allá soy yo y no nos vamos a agredir y nadie va a pasar. Y pues terminan bien con eso. Entonces, bueno, después de eso, vamos a ver cómo Jacob va, llegamos ya al capítulo 32 y este es muy interesante porque aquí Jacob ya está regresando a su tierra con su padre Isaac y él tiene miedo de Saúl porque hay que recordar que huyó de ahí por temor a Saúl, que amenazó con matarlo. El temeroso se relata aquí como él reúne unos presentes para mandárselos a su hermano con tal de que se ablante y que no le haga daño. Y pues él organiza el regreso y va avanzando hasta que llegan a cierto lugar en donde él hace pasar a sus mujeres y a sus hijos y se queda solo. Ahí en ese lugar sucede otro hecho muy interesante, muy importante, que es cuando lucha con un varón hasta que raya el alba. Y cuando ya amanecía, el varón vio que no podía con él, entonces toca en donde se une la pierna con la cadera y se la fractura y lo deja prácticamente cojo. Pero entonces él le dice, suéltame, déjame porque ya amanece, raya el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces este varón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Aquí vamos entonces interesantemente cómo eh, Jacob dice, ese lugar lo llama Peniel porque dice, he visto cara a cara a Dios y no me morí. Hay que recordar que es imposible ver a Dios y que hay la amenaza de quien lo llegue a ver, pues se muere.
no puede sobrevivir. Entonces, vemos la idea que tenía Jacob de Dios y este pasaje muy interesante de la lucha de Dios, de Jacob contra Dios y contra los hombres. Miren, vamos a poner el contexto de Jacob. Ya vimos cómo Jacob, cuando vio la visión de la escalera y que a final de cuentas condiciona a Dios y le dice, si me bendices, si me prosperas, si me haces todo esto, yo voy a darte el diezmo. Entendemos pues que condiciona a Dios y le dice, si no me das nada, pues no. Bueno, esto lo digo yo, ¿no? Es obvio. Si no me das nada, pues nada te doy. Si me das de lo que me des, te doy la 10ª parte. Yo les decía que de ahí nace la idea y el concepto de diezmo. Porque Jacob es el que se lo ofrece como un condicionamiento de que me vaya bien. Entonces vemos que la idea de Jacob era siempre buscar su beneficio y les digo, yo en lo particular pues no aprecio mucho, pero sin embargo es válido. Yo les comentaba que nuestro mismo Señor Jesucristo alaba a la gente que hace así, en una de las parábolas, la del siervo infiel. Y aquí pues no hay lugar a dudas cuando Dios le dice que ama a Jacob a pesar de lo que él, cómo le propone a Dios una condición. Y sin embargo es válido. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que un hombre así, podemos decir que, cuál es esa lucha para con Dios? Por un lado. Por el otro, entendemos que Jacob no era un hombre muy valiente. Era listo, porque supo engañar a su hermano, supo engañar a su padre Isaac y obtuvo los beneficios y supo cómo manejar a Labán y obtener sus 2 mujeres y tanto ganado de con él. Indudablemente que todo esto le costó su inteligencia, su agudeza, lo que él hizo para lograr sus objetivos. Y esto yo creo, y es mi particular opinión, que esto es lo que le agrada a Dios, que no se detuvo ante nada. Y vamos a ver cómo Dios escoge a hombres así, rudos, aventados. Miren, Moisés se educó con Faraón, era un príncipe de Egipto, y valiente y arrojado. Y después, pues no se diga de Pedro, que lo escoge nuestro Señor Jesucristo, duro, bravo. Y también otro de los personajes icónicos que son así, pues es el mismo Pablo, perseguidor, bravo, bueno. Entonces, con esto vamos a deducir, mis hermanos, aquí cómo Dios ama a la gente así, de carácter, fuerte, atrevida, valientes. Y nada más hay que recordar que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Así que la parte de manso, humilde, sencillo, dejado, etcétera, cuidado con esa. Vamos a tratar de entender cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice que seamos así, pero a final de cuentas también tenemos que ser muy valientes porque el mismo Señor Jesucristo no espera a nadie. Y perdón con lo que voy a decir, sé que no van a estar de acuerdo y es válido, pero miren, una de las esperanzas del hombre, pecador sobre todo, es que dicen, abogado tenemos en el cielo, no hay problema. Jesús nos va a defender y es el Hijo de Dios, así que estamos asegurados. Pero yo quisiera decirles y recordarles, mis hermanos, que aún siendo Jesús el Hijo de Dios, Él pidió por un hombre a Dios y Dios no lo escuchó. Y ese hombre, por supuesto que era Pedro. El Señor Jesús dice, he rogado para que tu fe no falte. Y la fe de Pedro faltó, no funcionó. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuidado con esa esperanza nuestra de decir, no hay problema, hago lo que sea y lo que quiera y tengo un abogado que me va a defender. Mis hermanos, Jacob estuvo solo y luchó con los hombres y con Dios y venció.
Y esto le valió ser realmente el origen del pueblo de Israel. Entonces, bueno, yo trato de ir rápido porque es poco el tiempo. Y esto es lo que tal vez representaría esa figura tan icónica de la lucha de Jacob con el ángel. Ahora vamos a ver aquí esta otra figura que ya es el encuentro de Esaú con Jacob. Es algo muy emotivo, mis hermanos, porque con todo el temor que tenía, y vean cómo preparó Jacob, fíjense, dividió el campamento en varios y manda uno por delante y dice, si llega y lo ataca, los demás huimos. Pero si este pasa y pasa el segundo y lo ataca, pues yo todavía me quedo en el tercero con mis hijos y mis mujeres y salgo huyendo. Y a final de cuentas manda a sus mujeres y a sus hijos por delante, que precisamente por eso se quedó atrás del arroyo. Y esto, ¿por qué lo hace? ¿No saldría él adelante, liderando a todos? Pues no, como los generales, mis hermanos. General desde atrás dirige la batalla porque la batalla está en sus manos y la vida de la mayoría de todo su ejército está en sus manos. Entonces no puede salir adelante y salen, lo ejecutan y se acabó, se desbarata toda la estrategia, creo yo. Bueno, aquí precisamente toda el temor que tenía Jacob, pues se deshace cuando se encuentra con Esaú, y que es muy emotivo. Es muy emotivo esto. Y bueno, quiero recordarles, quiero hacerles mención también que Oseas cita la historia de Jacob en Oseas 12, del 2 al 6, en donde él cita y habla sobre el carácter de Jacob. Sobre el carácter de Jacob, y que precisamente dice, bueno, véanlo, considérenlo, que desde que antes de que naciera, él no dejaba nacer a su hermano. Y luego después le quitó la herencia con engaños, pero esa es la representación también de lo que posteriormente el pueblo de Israel le es infiel a Dios y dice, por eso los voy a castigar. Entonces, ojo con eso, que a pesar de que Dios ama a Jacob, no detiene su mano. Hay una parte en donde dice que Dios no perdonó ni a los ángeles que se le revelaron. Entonces, cuidado con eso, porque nosotros estamos tratando de entender la escritura, porque ya vimos que es el medio principal de comunicación de Dios con los hombres, pero que es precisamente el más riesgoso por la interpretación que nosotros le damos, soslayada a nuestros propios intereses. Entonces, para entenderlo, por eso estamos tratando de hacer esto. Bueno, de aquí para adelantar ya un poco más rápido, nos pasamos ya como en el capítulo 34. Ahí narra algo, un hecho precisamente que no es muy agradable, y es como una de las hijas de Jacob, Dina, es violada por un hombre, y luego los hijos de Jacob se vengan y engañan a ese pueblo y les dice, a final de cuentas este violador quiere casarse, desposarse con Dina, y le condicionan de que para que se case y sea pariente tienen que circuncidarse todos los hombres. Ellos aceptan, y cuando están con el dolor y el sufrimiento de la circuncisión llegan los hijos de Jacob y a todos los pasan por espada. Esto no le gusta a Jacob, no es bueno, fíjense, aún con eso tiene su dignidad. Bueno, de aquí, de esto, mmm, vamos a pasar al capítulo 35, donde ya este es el final del inicio del pueblo de Israel, porque aquí Dios establece a este pueblo bajo la promesa de Abraham, y cómo Jacob, que ahora es Israel, reconoce y establece el culto a Jehová como único Dios. Esto lo vamos a ver aquí. Y antes de que veamos esto, eh, yo quiero hacerles mención por ahí, sobre todo, mis hermanos, de algo que aclarar,
sobre los terafines. Más bien, antes de eso, miren, regresando un poquito al encuentro de Jacob con el ángel o con el varón o con Dios mismo, no lo sé, porque no hay un acuerdo, ahí hay una, como queda no muy claro. Y esto, este hecho, estos encuentros, se les denomina teofanía, que es un término del griego compuesto por teos, que quiere decir Dios, y faino, que es manifestación o aparición. Es la manifestación local de una deidad a seres humanos. Y esto se trata de muchas maneras, tanto dentro del judaísmo como del cristianismo, en los encuentros que tienen personajes con Dios o con seres angelicales, o con el mismo Señor Jesucristo, que en este caso se conoce como cristofanías. Esto nada más es como un apunte por ahí de que tiene su nombre, así como también lo que veíamos de los terafines, que esta es una palabra hebrea de la Biblia que solo se encuentra en plural y habla de los terafines, aunque a pesar de que es plural, también en ocasiones se utiliza como singular para nombrar a Dios personal. Esto es para que tratemos de entender cuál era el contexto en el que se desarrollaba tanto Abraham como Isaac y Jacob. Por esa es la razón que tenían que identificar al Dios que los protegía, que los guardaba, que era su Dios personal, como debemos de entender cada uno de nosotros. Así pues, entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esta cuestión de los terafines y de las teofanías. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces aquí que en Génesis 35, 9 al 12, dice que apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Vean cómo redondea la promesa y la hace concreta y real ya con Jacob, que ahora es Israel. Y aquí vamos a entender cómo entonces se crea el pueblo de Israel. Pero eso no es todo, no es nada más ahí. También vamos a entender que por su parte, Jacob o Israel ahora, hay que recordar y reiterar el por qué Dios ama a Jacob. Y aquí, pues, veríamos en este otro, ya el 35, que es el anterior, dice Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjense cómo Dios le dice quién es. No le dice nada más a Dios, sino que identifiques el que se le aparece cuando huía de su hermano Esaú. ¿Y ese quién es? Pues con el que peleó. Es el famoso encuentro de Jacob, la lucha de Jacob con el varón. Le voy a nombrar así varón para no meternos en problemas. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y esto le valió que Dios lo guardara y lo protegiera.
Y aquí podemos ver cómo Jacob establece, realmente establece ya el culto o el pueblo de Israel. Perdón, al pueblo de Israel. Vamos a ver aquí en nuestra Biblia, precisamente en el capítulo 35, cómo está el relato. Se los voy a poner ahí rápidamente para que lo veamos, porque considero que esta es la parte más importante, es la parte medular, porque aquí finaliza el inicio del pueblo de Israel. De aquí es donde van a surgir. Ya lo que vamos a ver más adelante y lo que la misma Biblia relata, porque acuérdense que estamos analizando la Biblia desde el punto de vista de hechos y personajes relevantes. Ya viene la historia de los hijos de Jacob, perdón, de Israel, que el principal protagonista de aquí es el hijo de Raquel, que es José. Aquí, bueno, como yo le estoy poniendo en las dos versiones porque considero que la segunda es muy explicativa, donde relata de una manera mucho más gráfica lo que Jacob. En el segundo me llama la atención la traducción que dice Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él, desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios, el Dios que Israel reconoce como el Dios que lo ayudó, el Dios que lo bendijo y el Dios de la promesa. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problemas Él me ayudó por donde quiera que he andado. Dios siempre ha estado conmigo. Esa es la parte que quiero destacar y que entendamos cada uno de nosotros. Dios está siempre con nosotros. Así que la actitud de Jacob en este caso, vean cómo dice que ellos le entregaron a Jacob todos aquellos dioses y también los aretes que llevaban como amuletos. Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está en Siquem, y cuando se pusieron en marcha, Dios hizo que todas las ciudades vecinas les tuvieran miedo, así que nadie los persiguió. Y de ahí se fueron a Betel, que ya es la tierra de Canaán. Ahí es donde Dios se le apareció, dice, a Jacob cuando huía de su hermano, y ahí construye el altar y le pone por nombre el Dios de Betel. Esta parte, mis hermanos, pues en particular, yo quiero destacar que es para mí una parte importante, medular, porque a final de cuentas, lo que a nosotros nos va a importar mucho es entender esto de que eh, ese ese Dios personal de Abraham, el Dios personal de Isaac, el Dios personal de Jacob o de Israel, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios nuestro, y su manifestación es más que nada subjetiva, pero al mismo tiempo es que debemos nosotros de entenderlo de esta manera, porque pues no hay otra, y ahí se manifiesta también nuestra fe. Aquí, mis hermanos, alguna pregunta o duda, algo que quieran aportar, puesto que Me estamos levanté terminando. la manita, Rocío. A ver, adelante, Rocío. Es que ahorita Hermano, no puedo ver mucho. una Sí. duda, ¿estás presentando alguna imagen? Ahorita, en este momento, yo estoy poniendo, ya quité todas las presentaciones y me deben de estar viendo a mí. Ah, ok, es que estaba yo esperando ver alguna presentación o algo y desde hace ratito y no vi. Bueno, Pero sí estuve pasando la presentación y estuve pasando la Biblia. no se veía ni la Nada más Biblia, te veías tú. si nada más te veías tú, ajá. Ah, ¿y saben qué, mis hermanos? Te levanté Creo la que... manita de hace rato por eso, pero bueno. Ah, bueno. Tú Bueno, sí te ves, tú sí te ves. perdón por esto, pero aquí cometí un error. Es que
resulta que yo debí de haber puesto la cámara como mi cámara virtual y se me olvidó, pero yo les invito a que vean en la grabación, ahí están las presentaciones. Y les pido perdón nuevamente. Sí, es que ese es el problema. Bueno. No se preocupen, hermano. Pues vamos a dejar aquí, puesto que voy a hacer entrega de la guardia y para la próxima, pues ya vamos a entrar con la segunda parte, que es cómo se forma ese pueblo desde la historia de José. Que Jehová les bendiga y les